La arquitectura colonial, su exquisita gastronomía, sus distritos modernos y el legado de culturas prehispánicas son algunas de las razones por las que Perú es un gran destino para visitar. Bienvenidos nuevamente a su canal Los Camarlang, y el día de hoy esta familia le trae un programa muy especial, ya que es el primero que se realiza fuera de nuestro país, esperando que sea el primero de muchos más. El día de hoy te hablaremos de los pequeños tips que pudimos nosotros recabar visitando Perú. Antes que nada, les recordamos que los Camarlang no están patrocinados por ninguna empresa y que nosotros hablamos de cómo nos fue en nuestro viaje, dando algunos de los tips que nos surgieron a nosotros para que ustedes los puedan considerar. Así que sin más, comenzamos. Viajar a Perú es un verdadero sueño. Se trata de un país fascinante que lo tiene absolutamente todo para encantar y enamorar a cualquiera que lo visite. Si tú tienes intenciones de visitar este país, debes de saber estos tips antes de darte a la aventura andina, ya que es un lugar que tiene lugares imprescindibles. Y antes de que sigamos, te voy a pedir por favor que cuando lo visites no te sientas frustrado por no poder conocer todo lo que hay ahí, ya que es un país muy rico a nivel cultural, gastronómico, climático, entre otras. Está lleno de miles de atractivos, así que siempre es importante poder saber antes de viajar lo más imprescindible, para que le puedas sacar el mejor provecho a tu viaje. Antes de que continuemos, quiero agradecer enormemente a la agencia que nos apoyó, que fue Volando Viajes, con la atención maravillosa de Patti. Patti es el primero de muchos de los viajes que haremos contigo, porque quedamos sumamente encantados. Nos entregaron los documentos antes, todo el itinerario se cumplió en su totalidad, los costos fueron bastante accesibles, así que en la cajita de descripción les dejamos los datos de la agencia por si alguien se quiere contactar con ellos. Yo creo que una de las primeras recomendaciones que te podemos dar es que si tú piensas viajar por primera vez fuera de tu país, como fue en nuestro caso, lo hagas con una agencia que tenga la seriedad, ya que a pesar de que es un país que tiene el mismo idioma que el nuestro, que es el español, hay muchos modismos que probablemente pudieran confundirte. Asimismo, hay ciertas regulaciones y ciertas características en cada pasaje y en cada tour que debe de cumplirse con anticipación. Les voy a poner el ejemplo de Machu Picchu, en el cual se tiene que sacar los boletos con tiempo específico, en el cual yo hablaremos cuando estemos tocando el tema específico de este lugar. Así que lo ideal es que lo contrates con alguien que esté totalmente enterado de cómo son las regulaciones sanitarias, de cuáles son los costos, de cuáles son los tiempos de compra, para que no te agarre desprevenido. Hay varias opciones para llegar a Perú desde México. La forma más común es volar desde la Ciudad de México a Lima, la capital de Perú. Hay varias aerolíneas que ofrecen vuelos directos. En nuestro caso viajamos con LATAM. Fue una aerolínea que nos cumplió en tiempos e incluso súper cómodos los aviones, y hasta de cenar nos dieron. Una vez en Lima, puedes tomar un vuelo interno a otras ciudades de Perú, como lo hicimos nosotros hacia Cusco. Y aunque sí hay opciones de viajar en autobús, es uno de los viajes más disparatados si lo quieres ver, ya que son aproximadamente 27 horas, así que te recomendamos mejor realizarlo en avión. Y hablando específicamente de avión, recuerda que para viajar a Perú se tiene que tener pasaporte. Y este tiene que tener por lo menos una validez de 6 meses al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya tu viaje. Y aunque no es obligatorio, te recomendaría que sacaras un seguro de viaje en el cual incluya gastos médicos y algunos daños como extravío de pasaporte, entre otros. Pero eso también depende de tu nacionalidad. En el caso de los mexicanos es solamente eso. De igual manera, siempre es recomendable revisar esto con anticipación en la página de la embajada de cada país.
También es siempre recomendable llevar las reservas de tus hospedajes por si te piden en migración, además de tu boleto de salida del país. Y aunque la pandemia ya se ha dado por finalizada y no te están pidiendo realmente una prueba de PCR negativa, si hay algún síntoma tienen la posibilidad de pedírtela. Eso también va a depender mucho de la aerolínea en la que viajes. Y como tal, para entrar al Perú no se te pide ninguna vacuna. De vuelo fueron aproximadamente 6 horas. Con respecto a la moneda, en Perú se utiliza el nuevo sol y esto va a depender del tipo de cambio en el que estemos en la temporada. Nosotros estamos viajando en septiembre del 2023 y un sol está aproximadamente a 5.20 pesos mexicanos. Y si tú lo ves en dólares, aproximadamente un dólar te equivale a 3.78 soles. Y muy al contrario de lo que yo pensaba, es que Perú es un poquito más caro que en México. Pero depende, como les decía, también en dónde hagan su cambio. No es tan recomendable hacer el cambio en los aeropuertos. Yo les recomiendo mejor llevar dólares y cambiarlos. Los pueden cambiar en Lima, lo pueden cambiar en Cusco. Solo es cosa de que busquen las casas de cambio y les va a ir mucho mejor. También pueden sacar dinero del cajero automático, pero a pesar de que hay bancos mexicanos como BBVA o Santander, bueno, no son mexicanos sino son de las redes de Visa, a final de cuentas sí te cobran una cuota por sacarlo, que son aproximadamente 38 pesos o aproximadamente de 8 a 10 soles peruanos. A pesar de que tu tarjeta sea de ese mismo banco, pues te lo hacen como de un tipo roaming. Con respecto a la temporada mejor para visitar este país, esto va a depender mucho de qué quieres explorar o cuál es tu principal interés. La mayoría de las personas visita el país entre mayo y septiembre, que es la temporada seca. Esto es tanto en la sierra como las montañas, la cordillera de los Andes y en la selva como en la zona del Amazonas. Pero eso no significa que no se pueda viajar en otros meses. Es decir, que digamos que un viaje en las zonas de Lima, Cusco, Machu Picchu, Arequipa, es muy buena la temporada para viajar durante mayo y septiembre porque prácticamente las posibilidades de lluvia son pocas. Aunque nosotros estamos viajando en septiembre, para subir Machu Picchu nos tocó también lluvia, también en la montaña de Colores nos tocó por ahí un poco de nieve, o sea, como mucho depende también aquí. Y hablando específicamente del clima, todo Perú tiene clima muy variado. Así que con respecto a qué llevar, bueno, yo te recomiendo que lleves tanto el short para el calor como un suéter muy abrigador, pero la verdad es que yo mejor te recomiendo que no lleves suéter y compres allá en Cusco porque es muy muy bonito las artesanías. Eso sí, si te quieres evitar las multitudes y los precios muy altos y que esté muy frío, básicamente la gente visita más de abril, mayo, octubre y hasta noviembre, entonces pues septiembre se me hace una buena opción, aunque sí hay muchos visitantes en esas fechas. Y regresando nuevamente al tema del clima, bueno, pues eso depende mucho también de los meses que visites. Y por eso les decía, por ejemplo, si ustedes quieren visitar la costa de Lima, tal vez febrero, marzo, abril, mayo sean las mejores opciones con cuestión del sol. Pero hay que considerar que por el fenómeno del Niño hay muchas lluvias también. Y debemos de recordar que Perú se encuentra en el hemisferio sur, por lo que las estaciones están digamos que un tanto al revés, es decir que el verano para ellos se da de diciembre a marzo. Y que el invierno es como si nosotros estuviéramos en verano, o sea que a ellos les toca junio, finales de septiembre, y el otoño generalmente va a lo que es marzo, junio. La primavera siempre va a finales de septiembre hasta los finales de diciembre. Yo considero que el clima sí está como medio raro. Yo te recomiendo más bien irte en capas y con zapatos bastante cómodos, de preferencia algunos que sean impermeables, de preferencia unos tenis que sean de estos de trekking para que sean ligeros y que pues se puedan sacar rápido. Pero en sí pueden llegar a tener climas hasta de 26, 27 grados. Y yo creo que con respecto a lo que es el clima, aquí tendríamos que detenernos mucho más que nada en mencionar que Perú es uno de los lugares que mayor altitud tienen, y sobre todo en lugares como Cusco, Machu Picchu, Montaña de Colores. No olvidemos que está por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, y el clima pues obviamente eso hace que sea mucho más frío.
Obviamente esto hace que entre más subas, más frío hace. Por ejemplo, a nosotros nos tocó en la montaña de Colores que íbamos caminando y nos nevó. Así que si tú deseas visitar varios lugares, pues la variedad de ropa que lleves tiene que ser pues amplia. Aunque la verdad es que yo erré mucho en llevar ropa de más y yo creo que con 2 o 3 mudas hubiera tenido suficiente como para 7 días. Así que yo les recomiendo llevar así como 2 jeans, 2 pantalones, unas 5 playeras. Suéter no recomiendo, yo más bien recomiendo que lo compres allá. Y igual, por ejemplo, la gorrita, los guantes, está tan bonito la artesanía que si tú ya tienes guantes y no quieres gastar, bueno, pues llévatelos. Igual el gorro, pero yo sí recomendaría que mejor lo compren allá. Una cosa que a mí me sirvió muchísimo fue un poncho de lluvia, no sombrilla, porque yo llevé sombrilla y olvídense, ni siquiera salió de la maleta, pero sí el poncho de lluvia me sirvió en todo momento, porque como les decía, de repente se soltaba a llover así de la nada y fue muy bueno traerlo como al lado de mi mochila de equipaje de mano. Con respecto a las rutas que se realizan aquí en Perú, como les decía al principio, no corran. No se sientan frustrados por no conocer todo lo que se puede conocer. Recuerden que es un país muy grande, que tiene muchos lugares maravillosos. Yo creo que de los primeros que debes de considerar acudir es a Cusco y de ahí ya partir, por ejemplo, a Machu Picchu o a lo que es la montaña de Colores. Pero hay muchas otras opciones, o sea, no nada más existe eso y va a depender mucho qué es lo que quieras tú realizar, así que por eso regreso a mi primera recomendación de contratar una agencia en donde tú te sientas totalmente cómodo. Nosotros, bueno, ya habíamos platicado que contratamos a Volando Viajes, pero Volando Viajes subcontrató a Condor Travel, que la verdad es que los chicos nos atendieron súper bien. Y aquí quiero dar un agradecimiento sobre todo a Liz, que fue nuestra guía, pero bueno, todos los chicos iremos mencionándolos en cada video de cómo nos fueron apoyando, pero la verdad es que fue una gran bendición contar con ellos. Así que no corras, ve atendiendo todo lo que los guías te van diciendo, trata o procura no hacerlo tú solo para que no te disperses. Esto de acudir tú solo ya sería más bien como para una segunda, tercera visita que ya le agarraste la onda, tanto al tipo de cambio, a los lugares, a los transportes, etcétera. Y sobre todo porque, como les decía al principio, el tema de reservas y compra de boletos, incluso de algunos hospedajes, tiene que ser con mucha anticipación si realmente quieres gozar como se debe, porque te puedes dar diferentes sorpresas donde ya no hay o simplemente no abren ese día, entre otras cosas. Recuerda también algo que se me había pasado, es que independientemente de que lleven sus soles, en algunos lugares sí te aceptan los pesos mexicanos, que es como en nuestro caso nuestra moneda, pero no sé qué otros países o qué otras monedas acepten. Lo que sí es muy bienvenido es, como les comentaba, el dólar y las tarjetas de crédito. Bueno, ya habíamos platicado un poquito de eso, crédito y débito. Nada más hay que considerar que en muchos lugares sí las aceptan, pero te cobran de 3 a 5% de comisión, para que lo consideremos. Incluso la aceptación de las tarjetas Visa es en todo el país y es mucho mejor que otras. Y ahora uno de los temas que más me agrada a mí, que es la cuestión de la salud. Les recuerdo que para llevar sus medicamentos en el avión, lo ideal es llevarlos en el paquete original, ya que si tú los llevas suelto en pastilleros, sí puede haber la posibilidad de que te detengan en lo que averiguan qué es, etcétera. Entonces lo ideal siempre es llevarlo como en el empaque, aunque sea sin la caja, pero sí en el blister, y de esta manera no vamos a tener ningún problema de pasar los medicamentos que se utilizan diario. Medicamentos ya específicos que requieran receta, bueno, yo recomiendo que lleven su receta por cualquier situación. Y bueno, el botiquín como básico sería pues llevar para si nos da alteraciones en el estómago, como diarrea, náuseas, etcétera, por si tienes alguna gripa. O sea, en realidad es que pues Perú está lleno de farmacias, sin ningún problema te lo venden, pero aquí hay una de las situaciones que yo considero más importante, y es el tema a lo que ellos le llaman mal de altura. Y esto, les recuerdo, es porque este punto en específico, la altitud es muy importante. Recordemos que hay lugares en los que vas a estar de 3,000 a 5,000 metros sobre el nivel del mar, así que trata la altitud con respeto.
Mucha gente realmente no lo toma en consideración, piensa que es algo que es como asunto de no importancia y esto es para no tomarse a la ligera. A este mal de altura también se le conoce como soroche y esta obviamente está ocasionada por la falta de oxígeno en el cuerpo. A medida que se sube a los lugares de gran altitud, se pueden incrementando y esto puede tener diferentes síntomas. Y generalmente se presentan en las primeras 24 horas, que son dolor de cabeza, un poco de náuseas, entre otros síntomas que cada uno es diferente, como por ejemplo hubo compañeras en que les dio malestar estomacal, sensación de vértigo. Entonces yo les recomiendo que por lo menos el primer día que lleguen no traten de hacer como muchas actividades para que esto no les vaya a afectar. Eviten un poco lo que es el esfuerzo físico, ya que es necesario que el cuerpo se aclimate a la nueva altura. Se recomienda en general descansar por lo menos el primer día o hacer sus recorridos turísticos cortos a pie que no demanden mucha exigencia. Otra de las cosas que es muy tentadora es comer en abundancia. El primer día procuren comer muy sanito. La misma gente les va recomendando qué comer. A nosotros nos recibieron desde el día 1 en Lima con lo que es el té de muña y el té de coca, que es una maravilla. Recordemos que la hoja de coca es una planta completamente legal en el Perú y que ayuda a combatir los síntomas del mal de altura. Por todos lados vas a encontrarlas y puedes comprarlas literalmente en una bolsa las hojas que se recomienda masticar, además de que también hay dulces y té. A mí en lo personal me encantó el mate de coca, lo tomaba todos los días en el desayuno y también en la noche me tomaba mi té de muña, que también es digestivo, algo riquísimo. Ya lo hablaremos cuando estemos platicando sobre los alimentos que consumimos en Perú. También en cualquier farmacia puedes encontrar unas pastillas llamadas Soroche Pills, que muchas de las gentes las recomiendan. Nosotros no tuvimos la necesidad de comprar nada de eso. También por ahí en el mercadito te venden algún tipo de agua como con aromas, que también refieren que ayuda muchísimo. Yo no lo compré, pero si tú puedes hacerlo, hazlo. Y bueno, recordemos que cada persona es diferente, así que no sé exactamente qué le vaya a pasar a cada una. También depende mucho de las enfermedades que tengan, si es hipertenso, si es diabético. Entonces, si tú cuentas con alguna enfermedad de estas, yo te recomiendo, pues, por ejemplo, llevarte tu baumanómetro para que te estés monitorizando. Una de las cosas importantísimas que notamos, como por ejemplo con los guías, es que la agencia, en este caso Condor Travel, en las camionetas en las que viajábamos siempre tuvieron un kit de primeros auxilios y ellos están capacitados. Por eso entonces les decía que pues si es su primer viaje fuera del país, como lo fue en nuestro caso, sí estén muy atentos a que estén teniendo su asistencia en general todo el tiempo. Con respecto al internet o la conexión a internet aquí en Perú, déjenme platicarles que yo me di por vencida. Yo llegué, traté de comprar el chip, nunca lo encontré hasta como 3 días después y dije ya ni el caso. Así que lo primero que te voy a recomendar es que si tienes la oportunidad, desconéctate. Quita el internet, disfruta todo tu viaje. Nosotros tuvimos internet durante los momentos que estuvimos en el hotel. Desde que te bajas del aeropuerto ya tienes internet. Y pues en el hotel en la mañana y en la noche puedes como comunicarte. Si lo tuyo es hacer en vivos y todo eso, que aunque a mí sí me hubiera gustado, pero también disfruté el no tener internet, la opción es tener o comprar un chip específicamente de Perú. Las empresas más conocidas son Claro, Movistar, Entel y Vitel. En mi caso yo tenía AT&T y para nada mis datos ni siquiera entraron, así que definitivamente si tú lo que quieres es tener internet, puede ser que desde México vayas a Movistar y comentes que quieres el roaming o en su defecto pues allá llegando a comprar el chip. Algo que sí noté durante las compras importantes es que durante todo el tiempo te van a estar pidiendo tu pasaporte porque pues nosotros no tenemos DNI, que es lo que utilizan ellos como su credencial de lector. Entonces el pasaporte es el que te va a servir como tu identificación. Los precios de la empresa pues van a ser diferentes dependiendo del plan que tú elijas. Puedes elegir desde un prepago de 30 días o la cantidad de gigas específicas y va en un promedio más o menos de 45 soles. En algunas páginas estaba leyendo que tienes que esperar a llegar, ¿no? Como les dije, tengo compañeros que hicieron el trato desde aquí, nada más es cosa de acercarse
como pues a los lugares grandes donde está sobre todo Movistar, que es el que es más requerido allá, pero el que tiene más línea específicamente en Perú es Claro. Para los que tienen diferentes tipos de celular, hay una aplicación que se llama Airalo. Yo lo quise bajar, pero mi celular no fue compatible. Verifíquenlo en internet. Airalo es para aquellas personas que ya tienen como pues por gusto estar viajando a diferentes lugares. Es una aplicación en donde no necesitas chip y de esta manera puedes estar cambiando los lugares a donde estás viajando y ya comprar como pues diferentes tipos de datos de internet. Con respecto a la movilidad, bueno, cada día hay más conectividad y va a ser más fácil moverse en Perú de un sitio al otro, pero sí no siempre es tan seguro, así que vuelvo a lo mismo, a nosotros nos estuvo pues llevando de un lado al otro la agencia, pero en este caso, bueno, también existen aplicaciones de taxi como Didi, pero si tú vienes de la Ciudad de México, bueno, pues sí te vas a sentir un poco frustrado porque vas a extrañar el metro, aunque no lo creas. Y siempre les recomiendo que cuando vayan a algún sitio y tomen un taxi, siempre pregunten cuánto les va a costar para que no les digan a la mera hora que son 100 soles. Y bueno, pues es como que problemático, ¿no? Eso sí, los peruanos tienen mala fama de manejar muy feo y sobre todo en Lima hay muchísimo tráfico. Yo la verdad es que sí considero que manejan feo, pero bueno, vivimos en la Ciudad de México, así que es muy comparable. Con respecto a la comida, les recomiendo que prueben de todo. La gastronomía en Perú es una de las mejores del mundo y créeme que hay muchos platillos que tienen que probar. Generalmente los platillos van a depender de la región, o sea, de donde estés. Pero te recomiendo que siempre preguntes qué es lo que vas a comer, porque recordemos que en Perú se come la alpaca y se come el cuyo, que también lo puedes encontrar como cuy. Yo en lo personal no consumí cuyo, pero sí consumí alpaca, ya platicaremos más de este tema. Ya que va a depender mucho de tus gustos, porque por ejemplo muchos me dijeron que probara el ceviche, lo hice pues digamos para no dejar de hacerlo, pero la verdad yo no quedé tan encantada como mucha gente dice. Con respecto a la bebida, bueno, el pisco es lo que no te debes de perder y la chicha morada. Pero como les digo, haremos un video específico de los alimentos que comimos en Perú. Te recomiendo no tomes agua del grifo porque no suele ser potable, así que de preferencia siempre compra tus botellitas. En el hotel te van a salir aproximadamente de 8 a 10 soles y en la calle de 4 a 3 soles. Una de las cosas que yo tenía más temor es que el voltaje no coincidiera con los conectores que tenemos en México. No se preocupen, Perú maneja un voltaje de 220 watts y una frecuencia estándar de 60 Hz. El día de hoy la mayoría de los aparatos electrónicos manejan un rango de 100 a 240, así que revisa la etiqueta de tus cargadores y aparatos electrónicos para asegurarte que puedan ser usados sin riesgo. Los enchufes son tipo A, B y C. Si llegas a Perú desde México o Estados Unidos, por ejemplo, no tendrás mayor problema para ello. Con respecto a las propinas, dejar propina aquí en Perú no es obligatorio, pero obviamente si te gusta el servicio, pues sea agradecido y el promedio, lo ideal es del 10%, es más que suficiente en los restaurantes. Con respecto a la seguridad, te recomiendo que guardes una copia de tus documentos en la nube. Yo lo que hice fue escanear mi pasaporte, mi credencial de lector, un CURP, un IFE, todo eso. Eso generalmente yo ya lo tengo escaneado en la nube de manera de seguridad. Yo también te recomiendo que escanees tus boletos si tienes de ida o de regreso o todo lo que ya tengas específicamente del tour, tu itinerario, etcétera. Con respecto a la compra de artesanías, ahí sí les voy a comentar que yo noté que eran más económicas en Lima y en Cusco. Son más caras en lugares como Machu Picchu, Ollantaytambo, etcétera. Pues nos comentaban que por ejemplo en Pueblo, Machu Picchu, Aguascalientes son más caras porque hay que llevarlas en tren a este lugar. Entonces bueno, es más recomendable comprarlas en Cusco. Pero si bien hay cosas que no encuentras en Cusco que sí encuentras en Machu Picchu, entonces elige con calma y la verdad es que hay muchísimas artesanías muy bellas como para que te puedas traer. Solamente te recomiendo que si quieres traer cosas como té de coca o té de mate, de muña, lo hagas ya procesado porque si lo quieres traer en planta no te lo van a dejar pasar, aún lo pongas en maleta documentada. Con respecto a si te quieres traer pisco, todo eso yo te recomiendo que lo hagas y lo metas en la maleta documentada
porque nosotros lo quisimos hacer en el duty free, ya saliendo de lo que es el aeropuerto, y es muy caro. Entonces pues ahí sí, o te quedas con las ganas como yo lo hice, o en su defecto te preparas bien para traerte una botella dentro de tu maleta documentada. Ahora bien, con respecto al tejido, sí tienes que tener mucho cuidado porque la gran mayoría de la ropa no es alpaca, y mucho menos alpaca baby. Ya iremos hablando también de ese tema más lentamente, pero sí ten mucha precaución porque ya hay muchas cosas que no son originales. Y una de las cosas muy importantes que me llamó la atención, y desde aquí alguien me dijo, no dejes de tomarte tu foto con las alpacas o con las llamas, y hay que tener mucho cuidado donde lo realizas, porque en el pueblo, sobre todo de Cusco, hay muchas mujeres que traen la vestimenta y que traen los animalitos así para que te tomes las fotos. Ten cuidado porque a veces sí te dicen que la tarifa es libre, pero a veces te dicen que es un costo, y si se lo toman dos, bueno, es el costo por cada uno, entonces hay que tener mucha precaución. Pero nos comentaba la guía, y sí también lo observamos nosotros, es que la gran mayoría de ellas está maltratando a los animales, porque son animalitos que están todo el día, incluso a veces sin comer. Entonces pues si lo vas a hacer, evita hacerlo en esos lugares. Nosotros lo hicimos ya específicamente, por ejemplo, con los pobladores que estaban pastando a sus animalitos en la montaña de colores, o incluso los animalitos que estaban sueltos en lo que es Machu Picchu. Yo sé entonces que es muy tentador sacarse la foto con las personas que están en las poblaciones, y es válido que lo quieras hacer, pero sí considera mucho que el animalito esté en condiciones óptimas. Como por último, te recomiendo que te estés tomando descansos entre las actividades. Recordemos que nuevamente la altura no está tan buena para todos, dependiendo del país de donde viajes. Hidrátate mucho constantemente y toma muchas fotos, porque te juro te va a encantar. Es un país mágico del cual estaremos haciendo diversos videos para que lo conozcan más a detalle y dependiendo la actividad que hicimos. Pero pues es algo que no debes de dejar de vivir. Yo te recomiendo muchísimo el país, es una maravilla. Estamos en contacto, esperemos les haya gustado este programa, el primero de muchos que haremos ya fuera de nuestro país, primeramente Dios. Así que, como dicen mis amigos los peruanos, Pachamama mediante, nos vemos en el próximo video. ¿Y qué dijeron? Ya se le olvidó el regalo de este video. No, para nada. Antes de que termine, vamos a dar la trivia. Para el primero que me comente cuál es el animal que comí, que yo no conocía, bueno, vamos a tener el regalo. Pero en esta ocasión, y que como cada vez somos más, bendito sea Dios, sí voy a poner pues de restricción que sea solamente de la Ciudad de México, porque ya hemos tenido ganadores de otros estados y ha sido bastante complicado pues hacerles el envío de este regalo. No se olviden en compartir, en darle like, en comentarlo, sobre todo si ustedes tienen tips que les puedan servir a los próximos viajeros, sería fabuloso. No se pierdan de este maravilloso país. Bye.